Ofrecemos disculpas por pequeños inconvenientes técnicos, pero continuamos nuevamente con nuestro mensaje en esta mañana. Les decía que hoy debemos hacernos una pregunta que es muy importante cada uno de nosotros. ¿Cómo podemos seguir siendo iglesia y crecer en medio de las circunstancias que estamos viviendo? Esa pregunta tenemos que formulárnosla todos nosotros. En primer lugar, tenemos que aclarar que la iglesia no es el templo. El templo es solamente el lugar donde nos congregamos. La iglesia somos todos nosotros, las personas, los que hemos creído en el Evangelio, los que hemos aceptado y hemos recibido al Señor Jesucristo como nuestro Señor, como nuestro Salvador. Eso es muy importante que lo tengamos presente. Y es importante también que lo veamos desde la óptica de la palabra de Dios. En la Escritura, en el libro de Efesios, la carta del apóstol Pablo a Efesios, en el capítulo 1, versículos 22 y 23, yo quiero leer en esta mañana la Nueva Traducción Viviente. Dice así: Dios ha puesto todo bajo la autoridad de Cristo. Todo bajo la autoridad de Cristo, a quien hizo cabeza de todas las cosas para beneficio de la iglesia. Y la iglesia es el cuerpo de Cristo. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Escríbalo ahí en el chat. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Él la completa y la llena, y también es quien da plenitud a todas las cosas en todas partes con su presencia. Aquí queda muy claro quién es la iglesia. Y sigue diciendo el apóstol Pablo ahí en Efesios 2:19. Efesios 2:19. Dice así: así que ahora ustedes, los gentiles, ya no son unos desconocidos ni extranjeros. Nosotros somos el pueblo gentil. Son ciudadanos, dice el apóstol Pablo, junto con todo el pueblo santo de Dios. Son miembros de la familia de Dios. Gloria al Señor. Qué palabra tan poderosa. Usted y yo somos miembros de la familia de Dios. Ahí en su chat escriba: soy miembro de la familia de Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Y sigue enseñándonos el apóstol Pablo ahí en 1 Corintios capítulo 6, versículo 19. 1 Corintios capítulo 6, verso 19, quiero que todos lo leamos. Dice: ¿no se dan cuenta de que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, quien vive en ustedes y les fue dado por Dios? Ustedes no se pertenecen a sí mismos. Vea qué maravilla tan especial. Diga: soy templo del Espíritu Santo. Somos templo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo vive en la iglesia, en cada uno de nosotros. Y en 1 Corintios capítulo 12, versículo 13, quiero que lo leamos también en esta mañana. Es muy importante lo que dice. Dice: entre nosotros hay algunos que son judíos y otros que son gentiles. Algunos son esclavos y otros son libres. Pero todos fuimos bautizados en un solo cuerpo por un mismo espíritu, y todos compartimos el mismo espíritu. Alabado sea el nombre del Señor. Dios nos ha bendecido con toda bendición espiritual, pero de manera especial nos ha dejado a la iglesia el Espíritu Santo, y nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Finalmente hay un versículo allí en 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 5, que hoy vamos a leerlo también, porque es una porción de la Escritura que nos habla acerca de quiénes somos como iglesia. Dice: y ustedes son piedras vivas. Piedras vivas. Somos piedras vivas, dice la Escritura, con las cuales Dios edifica su templo espiritual. Escriba ahí en el chat: somos piedras vivas, con las cuales Dios usa para edificar su templo espiritual. Además, son sacerdotes santos. Gloria al Señor. Usted y yo somos sacerdotes de Dios. Más adelante vamos a ver por qué Dios nos dice que somos sacerdotes. Por la mediación de Jesucristo.
Gracias al Señor Jesucristo, hoy somos sacerdotes santos de Dios. Ustedes ofrecen sacrificios espirituales que agradan a Dios. De ahí la importancia de lo que dice el apóstol Pablo, que debemos presentarnos como sacrificio vivo y santo delante de Dios. Así que, amados en el Señor, el cuerpo de Cristo es la iglesia, y Él es la cabeza. Nosotros somos el cuerpo y somos todos aquellos que hemos sido reconciliados con Dios. Alabado sea el nombre del Señor, porque por medio del Señor Jesucristo hemos sido reconciliados con el Padre y hoy somos dignos miembros de ser la iglesia del Señor Jesucristo. Así que nos quedó claro que no somos, el templo no es la iglesia somos las personas, la comunidad de creyentes que hemos creído en el Señor Jesucristo. Y por eso, gloria al Señor, aunque no podamos congregarnos en este tiempo de aislamiento social, pero seguimos siendo iglesia, la iglesia del Señor sigue vigente, sigue creciendo espiritualmente y eso es algo maravilloso. Gloria al Todopoderoso. El segundo aspecto que tenemos que tener presente es que la cuarentena declarada por los gobiernos nacionales e internacionales no es una época de vacaciones, no es un tiempo de descanso para la iglesia, todo lo contrario. Yo quiero que vayamos allí a la palabra porque el apóstol Lucas nos enseña esta gran verdad. En Hechos 2:42 quiero que leamos esta porción de la palabra, que es una palabra que nos enseña realmente quiénes somos. Dice, Hechos 2:42, y se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles. Continuamente a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión, al partimiento del pan y a la oración. Quiero que lo volvamos a leer nuevamente con mayor entendimiento. Dice, y se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión, al partimiento del pan y a la oración. Vamos a tomar como referencia esta porción de la Escritura y vamos a aprender estos consejos prácticos que los podemos poner en práctica en este tiempo de cuarentena. Entonces, el primer consejo práctico es la perseverancia en la enseñanza. Escriba ahí primero, perseverar en la enseñanza de la palabra de Dios. Perseverar en la enseñanza de la palabra de Dios. Esto nos da a nosotros un llamado, ¿cierto? Y que nosotros debemos preocuparnos, ¿cierto?, por la enseñanza de la palabra de Dios en estos tiempos. Y nosotros como pastores hemos estado muy acuciosos, muy preocupados en llevar una palabra a la iglesia del Señor. Porque a pesar de las circunstancias que estamos viviendo, que son complejas, que son difíciles, pero el pueblo sigue con hambre espiritual y nosotros como siervos de Dios, como pastores del Señor, tenemos que llevar una palabra, un alimento espiritual para toda la iglesia. Gloria al Señor. Dice Primera de Pedro 2:2, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Démonos cuenta que aquí el apóstol Pedro dice que el alimento necesario para que usted y yo crezcamos espiritualmente es la palabra de Dios. Por eso en este tiempo, amado hermano y amigo que me está escuchando, qué importante es que usted tome la palabra de Dios para su crecimiento espiritual. Gloria al Todopoderoso. No estamos de vacaciones, no estamos de descanso, tenemos que crecer espiritualmente. Alabado sea el nombre del Señor. Aunque no podamos reunirnos en la iglesia, hay que buscar nuevas alternativas para seguir creciendo en la parte espiritual. En primer lugar, como dice el apóstol Pablo allí a Timoteo, echa mano de las riquezas y tesoros de la palabra de Dios. Dice Pablo a Timoteo, persiste tú en lo que has aprendido
y te persuadiste sabiendo de quién lo has aprendido. Entonces tenemos que echar mano de la palabra de Dios en este tiempo. Y por eso nosotros tenemos que empezar a enseñar la palabra, a perseverar en la enseñanza de la palabra de Dios ahí en nuestra familia. Eso es muy importante, que compartamos la escritura con nuestros familiares, con nuestros hijos, con las personas que viven debajo de nuestro mismo techo. Gloria a Dios, gloria al Todopoderoso. Alabado sea su nombre. En el segundo lugar, tenemos que tener presente que debemos tener iniciativas nuevas para poder seguir creciendo espiritualmente. Muy importante la lectura de la palabra de Dios. Muy importante también que estemos conectados con las transmisiones que cada pastor de la iglesia está haciendo para alimentar a su pueblo. Es importante que tengamos ese sentido de pertenencia, porque si bien es cierto, no vamos al templo, pero la iglesia sigue vigente y está activa desde los hogares, desde nuestras casas. Eso es bien importante, que nosotros no dejemos de tener presente que el día del Señor es el día domingo, y que ese día tenemos que nosotros dedicarlo, apartarlo para estar leyendo la palabra de Dios, meditando en la palabra de Dios y siguiendo estas transmisiones que estamos haciendo. No solamente nosotros, sino a nivel del mundo se están haciendo transmisiones de la palabra de Dios para que el pueblo y la iglesia especialmente sea alimentada y pueda crecer espiritualmente. Tercero, que tenemos que hacer, es muy importante que nosotros revisemos nuestra biblioteca, y ahí tenemos libros que podemos leer, libros que nos edifican, libros que van a servirnos de manera especial en este tiempo para crecer espiritualmente, ver una película, un cortometraje, bueno, etcétera. Hay muchas alternativas para que nosotros en este tiempo podamos crecer espiritualmente. Pero en primer lugar, como dijimos, la palabra de Dios, porque la palabra de Dios, dice la Escritura, que es viva y es eficaz. Dice que la palabra de Dios nos la dejó para enseñarnos, para corregirnos, para instruirnos en justicia, a fin de que seamos perfectos, enteramente preparados para toda buena obra. En segundo lugar, el apóstol Lucas nos dice que debemos perseverar en la comunión y el partimiento del pan. Qué importante este consejo que el apóstol Lucas nos da, es que perseveremos en la comunión unos con otros y en el partimiento del pan. Aquí la palabra comunión es traducida del griego y significa koinonía, que significa literalmente compartir en común, y se utilizaba para la comunión entre los hermanos, y también para compartir la cena, la mesa del Señor. A propósito de la cena del Señor, de hoy en 8 días vamos a tener servicio de Santa Cena. Así que les estoy dando desde ya este anuncio para que nos preparemos para compartir la mesa del Señor. Aquí el apóstol nos dice que en estos tiempos difíciles, y mire que los tiempos de la iglesia primitiva eran tiempos difíciles, había mucha persecución, y las personas entonces, la iglesia del Señor se reunía en las casas, compartían la palabra de Dios, perseveraban en la enseñanza de la palabra de los apóstoles, en la comunión unos con otros y en el partimiento del pan. Y eso es lo que tenemos que nosotros hacer también en estos tiempos difíciles que estamos viviendo. Gloria al Todopoderoso. Que estamos viviendo en un mundo agitado, en un mundo acelerado. El anuncio de la cuarentena nos obliga a bajar las revoluciones y a recuperar el tiempo que muchos de nosotros hemos perdido quizás para compartir en familia. Así que esa es la invitación para que nosotros como hijos de Dios, como pueblo de Dios, tengamos siempre presente esta situación. De igual manera, hay otras maneras de compartir. Cuando vayas a hacer el mercado allí, al autoservicio, acuérdate de alguien, de algún hermano tuyo,
cómprele algo para bendecir a esa persona, para que también pueda compartir con sus hermanos la provisión que Dios ha colocado en tus manos. De igual manera podemos también en este tiempo tomar el celular y llamar a algún amigo, llamar a algún hermano de la iglesia, preguntarle cómo está, orar por él, compartirle una promesa del Señor, levantarle los brazos porque quizás esa persona está pasando por un momento difícil en su vida, porque quizás perdió su empleo o quizás no ha podido ir a trabajar, no lo han llamado a trabajar y está angustiado, preocupado. Qué bueno que usted como hermano en el Señor, como creyente, como hijo de Dios, anime a otros a seguir adelante. La unión hace la fuerza en este tiempo y unidos vamos a salir victoriosos de esta situación que estamos viviendo. Pidámosle a Dios sabiduría, pidámosle a Dios que nos dé creatividad para planificar nuestro tiempo devocional en familia. Josué decía, yo y mi casa serviremos al Señor. Escriba usted ahí en su chat, diga, yo y mi casa serviremos al Señor. Y vamos a hacerlo de esta manera para que honremos y glorifiquemos el nombre del Señor. Que cuando volvamos a los templos, nos toque ya ampliar el templo porque ya no cabemos, porque hemos crecido en número, como dice la palabra de Dios, en estatura y en gracia delante de Dios y delante de los hombres. En tercer lugar, que yo quiero que compartir este consejo que nos trae aquí el evangelista Lucas, es la perseverancia en la oración. Note usted que el pueblo antiguo estaban en las casas. Número 1, allí decían que perseveraban en la enseñanza de los apóstoles. Número 2, tenían comunión los unos con los otros. Y número 3, perseveraban en la oración. Y este tiempo que estamos viviendo es un tiempo maravilloso, especial, para perseverar en la oración. Gloria al Todopoderoso, que aunque no podamos ir al templo como de costumbre, lo hacíamos, ¿cierto? Pero que el templo ahora es nuestra casa. Y ahí en nuestra casa podemos nosotros ir a la presencia del Señor, orar y clamar a Dios. Y aquí cuando la palabra de Dios dice que perseveran en las oraciones, no hace tanto referencia a mi oración íntima, a mi oración privada, que yo cuando cierro, como dice el Señor, cerramos nuestra puerta y oramos al Señor. Hace referencia a esa oración comunitaria, a esa oración familiar, a esa oración que hacemos diariamente desde nuestros hogares. Así que es muy importante, amado amigo y amado hermano, que redoblemos el tiempo de oración, que hagamos una planeación para poder todos los días, como dice la palabra, estar clamando delante del Señor. El Señor, y especialmente el apóstol Lucas, es muy enfático en la importancia de la oración. Él nos dice que debemos orar siempre, que hay que perseverar en la oración, que las cosas terrenales se ganan primero en el ámbito espiritual a través de la oración. Por eso, amigo, restaure ese templo, ese altar de oración ahí en su casa. Y ore con sus hijos, con su esposa. Si es tiempo, tómense de la mano en el tiempo de la oración y oren juntos. Porque la palabra de Dios es clara y nos dice que todo lo que le pidamos al Señor creyendo y en acuerdo, en familia, dice que Él nos lo va a conceder. Gloria al Todopoderoso. Así que es muy importante que cultivemos ese tiempo de oración familiar. Gloria al Todopoderoso. Consideremos estos tiempos que quizás anteriormente, antes de la cuarentena, no teníamos tiempo libre y decíamos, es que no me queda el tiempo, no me alcanza el tiempo, pero este sí nos está alcanzando. Tenemos todo el tiempo para ir a la presencia de Dios, llevar nuestra petición delante de Él. Yo quiero que hay un versículo de la palabra de Dios allí en Juan capítulo 13:35, dice que el amor que tengan unos por los otros será la prueba ante el mundo de que son mis discípulos. Así que nosotros tenemos que, en este tiempo que estamos viviendo, orar los unos por los otros. A veces nos centramos en nosotros mismos y le pedimos al Señor por mi necesidad, por mi trabajo, por mi estudio, por mis hijos, por mi familia. Pero el Señor dice que Él ya sabe de qué cosas tenemos necesidad. Usemos este tiempo para orar por los demás, para interceder por aquellos que sabemos que están pasando tiempos difíciles.
que están pasando circunstancias adversas. Vayamos a la presencia del Señor y llevemos nuestras peticiones delante de Él. Y Él dice que Él pronto nos dará respuesta. Así que hay otro consejo importante que trae el apóstol Lucas para enseñarlo en esta mañana, y es que debemos ser una iglesia que persevera. Una iglesia que persevera. Diga, soy una iglesia que persevera. Teniendo en cuenta que la iglesia no es el templo, sino son las personas. Nosotros tenemos que ser como personas en Cristo perseverantes. Debemos ser como la gota de agua, que no perfora la peña por su tamaño, por su fuerza, sino por su perseverancia. Así debe ser el creyente en este tiempo. Entonces, somos una iglesia que crecemos y que procuramos y cultivamos la perseverancia en el Evangelio, en esa doctrina que hemos aprendido de parte del Señor. No importa las circunstancias, no importa la cuarentena, no importa el aislamiento, seguimos adelante en el nombre del Señor, perseverando en la oración, en la comunión, en el partimiento del pan los unos con los otros, en la enseñanza de la palabra de Dios. Gloria al Todopoderoso. Lucas dice allí, dice que se mantenían firmes en la palabra de Dios, que perseveraban en las oraciones. Dice la Escritura también que se dedicaban continuamente en la fe. Eso es muy importante, que nosotros tengamos en mente esto que hacían nuestros padres de la fe, la iglesia primitiva, que fue esa iglesia que en medio de la crisis tuvo su mayor crecimiento, tuvo su mayor apogeo, y Dios está permitiendo este tiempo también para que la iglesia de este tiempo sea una iglesia victoriosa. Pero la clave es la perseverancia. Escriba ahí, la clave en este tiempo es la perseverancia. Gloria al Todopoderoso. Entonces, esta perseverancia hace referencia, ¿cierto?, en ese interés, en esa convicción que tenemos como cristianos. Debemos estar convencidos de lo que realmente somos. Hemos sido comprados, hemos sido lavados con la preciosa sangre de Cristo para que seamos, como decía la Escritura, seamos sus pastores, seamos sus ministros en este tiempo. El hecho de que tú no hayas ido a un seminario no quiere decir que no pueda enseñar la palabra de Dios. No quiere decir que no pueda predicar la palabra de Dios. Toma tu Biblia, siéntate, reúnete ahí con tu familia, con tus hijos, y comparta la palabra del Señor. Porque esa palabra que tú le vas a compartir va a ser de bendición para su familia y para el buen funcionamiento de su hogar. Alabado sea el nombre del Señor. Así que este es un tiempo en el cual nosotros debemos mostrar un interés genuino, ¿cierto?, por Dios, por nuestras convicciones. Gloria al nombre del Señor, aún en medio de las circunstancias que hoy estamos viviendo. Oremos para que cuando termine esta crisis, cuando termine todo esto que estamos viviendo, podamos, como dice la palabra del Señor, que la gente pueda decir: y perseveraban unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan y en las casas comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios, glorificando el nombre del Señor, teniendo favor con el pueblo. Y dice la Escritura que en la iglesia antigua el Señor añadía cada día a los que habían de ser salvos. Qué bueno que nosotros en este tiempo también podamos nosotros, cuando volvamos al templo nuevamente, decir lo mismo. Perseveramos unánimes, orando, clamando en nuestras casas, con nuestras familias, con nuestros vecinos. Gloria al Señor. Partíamos el pan y comíamos juntos con alegría y sencillez de corazón con nuestros hijos. Gloria al Todopoderoso. Alabábamos a Dios con nuestros hijos, con nuestra familia. Qué bendición que podamos nosotros hacerlo. Y este es el tiempo que Dios ha dispuesto para que
lo hagamos. Entonces, como decíamos al comienzo, es un tiempo de crecimiento espiritual. Gloria al Todopoderoso. Tenemos que nosotros ser conscientes de lo que Josué dijo: yo y mi casa serviremos al Señor. Y este es el tiempo para servirle al Señor con todo el amor, con todo el fervor, y especialmente nuestra fidelidad con nuestra iglesia, perseverando, orando los unos por los otros, pidiéndole al Señor que se haga su voluntad, porque sabemos que Dios tiene el control de todo y que esto que Dios ha permitido tiene propósitos grandes, propósitos de bendición para toda la iglesia y para el reino de los cielos. Porque el Señor ha dicho en su palabra que los pensamientos de Dios son pensamientos de bien y no de mal. Son pensamientos de bienestar para usted y para mí. Así que Dios le bendiga, apreciado hermano. Vamos a estar orando, vamos a darle gracias al Todopoderoso por esta palabra y vamos a pedirle que Él tome el control de nuestra vida, de nuestras emociones, y que este sea un tiempo realmente de un crecimiento espiritual grandioso. Amado Padre Celestial, yo quiero dar gracias por cada una de las personas que hoy se han conectado con nosotros, que hoy han acudido a esta cita de la iglesia en casa. Lluvias en casa. Gloria al Todopoderoso. Ahí estamos todos reunidos, alabando, glorificando y exaltando a ese Dios, a ese Padre amoroso, a ese Padre que nos ama como a la niña de sus ojos. Te damos gracias, amado Rey de Gloria. Señor amado, te pedimos que sea propicio a la necesidad de cada familia, a la necesidad de cada iglesia allí en sus hogares. Señor, tú conoces la necesidad que hay en cada familia que se ha conectado en esta mañana. Te pido, Señor amado, que sea propicio a su necesidad, que les bendiga con la comunión y con la compañía del Espíritu Santo, y que este sea un tiempo para perseverar en la palabra de Dios, para perseverar en la comunión los unos con los otros, para partir el pan con alegría en nuestros hogares. Señor amado, gracias te damos en este tiempo, porque es un tiempo que tú has provisto, Señor, también para mostrar la misericordia con nuestros hermanos, para ir a la presencia de Dios cada día con alegría y con gozo, teniendo contentamiento con lo que tenemos, con lo poco, con lo mucho que Dios nos ha dado. Padre, yo te doy gracias, bendigo a cada persona y quiero orar por cada uno de ellos. Amado Padre Celestial, yo te ruego, Señor amado, por las personas que hoy se han conectado a través de esta transmisión. Los bendigo en el nombre de Cristo nuestro Señor. Declaro en el nombre poderoso de Jesús que la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo serán el común denominador en sus hogares. Padre, muchas gracias. Muchas gracias porque tú eres un Padre amoroso. Te pedimos que se haga su voluntad en este tiempo. Yo sé que tu voluntad es buena, es agradable y es perfecta. Gracias, Señor amado. Quiero pedirte, amado Señor, por aquellas personas que han sido, Señor amado, contagiadas con este virus. Te pido, Señor amado, que ponga su mano restauradora, que ponga su mano sanadora en la humanidad de ellos, Señor. Enviamos una palabra de sanidad allí a sus vidas, amado Dios, y declaramos que esa enfermedad no tiene poder sobre esos cuerpos, sino que esa enfermedad fue llevada allí en las llagas del Señor Jesucristo. Y hoy por eso declaramos sanidad en esas personas. Cúbrenos, Señor amado, con tu sangre preciosa. Cubre nuestros hogares, cubre nuestras familias, cubre nuestras ciudades, nuestros pueblos, para que no sean afectados por esta pandemia. Tu palabra dice: ninguna plaga tocará tu morada. Caerán 1000 a tu lado y 10,000 a tu otro lado, pero a ti no llegará, dice tu palabra. Creemos lo que tú has prometido, Señor. Gracias te damos en el nombre poderoso de Jesús. Oramos por la familia Morales. Padre de la gloria, por esta familia, amado Señor, la colocamos en tu presencia, amado Dios, y te pedimos, Señor amado, que toque su vida, Señor,
que los bendiga con sanidad, que los bendiga allí en todas las áreas de su vida, de manera especial. Gracias, amado Padre Celestial. Te alabamos, te bendecimos y te exaltamos. En el nombre poderoso de Jesús. Gracias te damos. Amén y amén. Gloria al Todopoderoso. Invitarles de manera especial para que de hoy en 8 días nos conectemos y vamos a estar participando de la mesa del Señor. Así que tú vas a preparar allí los elementos del pan y el vino y vamos a hacerlo así como lo hacían los primeros cristianos allí en la iglesia primitiva, que compartían el pan juntos en sus casas, alababan a Dios, oraban al Señor y compartían la palabra. La invitación para todos ustedes. Dios me los bendiga. Les deseo una semana bendecida, una semana de mucha paz, de mucho gozo, de mucho contentamiento. Dios los guarde y el Señor les continúe bendiciendo de manera especial. Mi familia y yo les mandamos un abrazo cariñoso a la Iglesia Lluvias de Bendición, a todas las personas que hoy se conectaron con nosotros. Les amamos en el amor del Señor. Seguiremos orando y el próximo martes todos invitados para que oremos juntos e intercedamos para que este tiempo pase pronto y podamos volver nuevamente a la nueva normalidad que nos espera. Dios los bendiga y una bendecida semana. Hasta pronto.